Muy buenas noches, me da muchísimo gusto darles la bienvenida aquí a Megáfono. Mi nombre es Darío Ramírez. Quédese como nosotros, tenemos un programa muy interesante. Regresamos. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en Megáfono. Muy buenas noches. Bueno, hoy está conmigo Leopoldo Maldonado. Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Darío? Pues aquí. Bien, bien, gracias. Bueno, hoy tenemos un programa muy interesante, un programa creo que de actualidad. Y vamos a tratar de responder preguntas que seguramente usted se ha hecho en relación con la cobertura de los medios de comunicación a casos como la Ley Vale en Puebla o el caso de Mama Rosas. Para ello tuvimos la fortuna porque verdaderamente nuestro invitado de hoy parece ruletero. Me decía que en la mañana estaba en Morelos, en la noche en Pachuca, hoy aquí en la colonia Cuauhtémoc. Entonces, bueno, ahí está. Pero me da muchísimo gusto darle la bienvenida a un gran periodista que es Marco Lara Carr. Marco, ¿qué tal? Muy buenas ¿Cómo estás? noches. Muy buenas ¿Cómo noches. estás? Mucho Hola. gusto de estar aquí con Oye, ustedes, no, Leo. la verdad es que hace un rato que te veníamos casando, sé que tu agenda es complicada, pero nadie como tú para tocar este tema. Muchas aquí gracias. bueno, creo que en América Latina, creo que eres de las personas que desde hace mucho tiempo comenzó a subrayar la responsabilidad de los medios de comunicación en la comunicación y también del gobierno. ¿Por qué no pintamos un poco la cancha para comenzar ya con los casos específicos que decía en la introducción? Pero, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿dónde está el problema, Marco, cuando hablamos de presunción de inocencia, cobertura de medios de comunicación y la comunicación social de los gobiernos? Hay viéndolo de manera muy específica, hay un principio del derecho que dice averiguaciones privadas, juicios públicos. Es decir, la democracia tiene entre sus patas, entre sus soportes, la justicia penal, que es la manera en la que la sociedad, o es el mecanismo en el que la sociedad tiene para regular sus conflictos del orden penal. Entonces, cuando una democracia es precaria, o como el caso de nuestro país, donde la democracia es muy deficiente, ¿no? En algunos lados prácticamente hay un vacío severo de la presencia del Estado democrático. Entonces la justicia es uno de los mecanismos, se utiliza como un mecanismo de control social. Y eso hace que se invierta ese principio del derecho. Entonces se vuelven averiguaciones públicas, juicios privados. Y un buen ejemplo, para entenderlo claramente, es el caso, por ejemplo, del Bester Gordillo. El Bester Gordillo se le exhibe, se le sataniza, se le lincha moralmente a través de los medios y después desaparece. Entonces hay una regulación, el Estado autoritario, el Estado abusivo genera una regulación de la justicia penal donde si le interesa sobrevisibilizar un caso, lo muestra, utiliza a la industria de medios y a los periodistas para eso, y si no, pues lo esconde, ¿no? Entonces, eso constituye una aberración porque produce una enorme falta de certidumbre, de certeza en que la ley funciona y en que si uno se encuentra en un conflicto del orden penal, entonces uno no tiene la certeza de cómo será tratado, ¿no? Y el orden penal, que es como se dice en la doctrina, que es el área de más violencia del Estado, ¿no? Es donde ejerce ese monopolio de la violencia y que es la que necesita mayores candados y mayores Exacto. controles, ¿no? Y justo me viene una pregunta a la cabeza porque las organizaciones tendemos a hacer públicos los procesos que acompañamos de defensa. ¿Cómo se diferenciaría de lo que hace el Estado, o no nada más las organizaciones, quienes hacen litigio, digamos, de casos estratégicos, emblemáticos, que demuestran las fallas estructurales,
¿cuáles serían los puntos de diferencia, ¿no? Porque sí tenemos por un lado al Estado, que como bien dices, primero lo sobrepublica o lo expone a la opinión pública y luego ¡pum!, desaparece, ¿no? Y en cambio, la lógica, ¿cómo sería desde este sentido de los juicios públicos o que pretendemos hacer públicos de la sociedad civil? Mira, el hecho de que una de las partes en conflicto haga público un caso es un componente político ineludible. Es decir, si yo estoy en un litigio del orden penal o de cualquier tipo y tengo algún interés en hacerlo público para protegerme de un eventual abuso, para obtener ventaja, eso es absolutamente legítimo, sobre todo si es una de las partes y sobre todo si esa parte es la parte querellante, ¿no? O la parte que defiende, ¿no? O que se defiende, la parte que es incriminada o que es acusada. Eso no constituye ningún problema, ni siquiera constituye un problema que la Fiscalía, en este caso la PGR o las Procuradurías, hagan públicos propiamente los casos. El problema no es ese, el problema es que al hacer públicos los casos, lo que hacen es trasladar el conflicto penal que debiera dirimirse en el espacio procesal, que es un proceso de institucionalización del conflicto penal, al espacio público, mediático. Eso lo que hace es que produce una sucesión de daños. Primero, daña el derecho a la presunción de inocencia, Darío, daña el derecho a la protección de datos personales, daña el derecho a la buena fama pública, daña el derecho a la propia imagen y daña una serie de derechos muy sentidos para la calidad de la democracia que tienen que ser respetados. Realmente el problema no es comunicar, es decir, los abogados defensores o los defensores, la fiscalía como parte acusadora, tienen todo el derecho, es legítimo que hagan público, que publiciten los casos. El problema es que la manera en la que se publicitan ahí está, ¿no? Es una manera conculcatoria de derechos, ¿no? Y ese es el problema esencial. Yo estaba pensando en dos cosas ahorita que te escuchaba la explicación. Primero, ¿qué parte del proceso penal debe de tener más el foco? Y pensaba obviamente en presunto culpable y todo este debate de los nuevos juicios orales, que si cámaras, que si no cámaras. Entonces, en todo el proceso yo entendería que lo que nos estás comentando es que al exhibirlo y violar estos derechos que tú mencionabas, los medios de comunicación, a la población, a la audiencia, se le dice prácticamente ya terminó el proceso penal, Exacto. ¿no? Cuando en realidad pues está comenzando. O ni siquiera va a empezar. Exactamente, ¿no? Que es la exhibición pública. Ajá. hacen Y ahí entonces de ya la detenidos. justicia, pues como en los casos que tú pones, pues ya no, Bester Gordillo es culpable. Ya luego si se caen los juicios o todo, o como sucedía en el gobierno de Calderón, que detenían a quién sabe quién y el máximo narcotraficante y luego ya no estaba ahí. Pero ¿qué parte de entonces del proceso, esa parte de la averiguación previa, la detención, la consignación, en qué parte debería ser público y los medios deberían estar más atentos? No sé cómo explicarlo, pero creo que es importante para saber en qué momento sí se necesita. Y repito, el caso de presunto culpable nos da algunos elementos, ¿no? Mira, Darío, esta es una pregunta muy relevante porque en realidad el gobierno, el gobierno como quien detenta el poder del Estado, está obligado a transparentar su función. Es decir, esa información debe ser desde el principio. Desde que una persona es detenida, es sometida a investigación, es judicializada, es sometida a proceso, es sometida a una sentencia condenatoria o absolutoria, se le impone una pena de cualquier tipo, que puede ser privativa de libertad o no, a una sanción. Ese proceso todo ese camino, esa ruta, debe ser público, pero debe generar un equilibrio donde el hecho de que sea público no implique conculcar los derechos de una persona, ni de la persona imputada ni de la persona víctima. Entonces ahí está el arte del asunto.
hay un tema aquí de lo que tú planteas que a mí me parece particularmente importante. Históricamente, el periodismo policial, que tiene su origen más o menos en los años, a mediados del siglo XIX, históricamente el periodismo policial ha sido un correlato de un sistema, de una lógica autoritaria del ejercicio del poder público que se traduce en un sistema de justicia penal abusivo, que concibe la justicia como un mecanismo de control social. A partir de la criminología crítica se empieza a plantear, que es un cambio de paradigma, se empieza a plantear el tema de los derechos ciudadanos, del debido proceso y particularmente de que la justicia penal no es un mecanismo de control social, sino un derecho. El periodismo en países como el nuestro se quedó anclado en el siglo XIX, entonces, y la comunicación institucional. Entonces, ese periodismo y esa comunicación retratan al sistema autoritario, entonces presumen la culpabilidad, ¿sí? Ponen énfasis en el castigo y no en la justicia, se olvidan de la víctima, ¿no? Entonces, ¿qué pasa, Darío? Que el periodismo en este caso y la comunicación se enfocan, personalizan al individuo satanizado en lugar de fiscalizar el funcionamiento del sistema. Y me parece que una de las cosas que están cambiando a partir de la reforma penal de 2008 es esa. Es decir, están dándonos las posibilidades, las herramientas para fiscalizar al sistema y no para centrarnos en las personas imputadas, que eso es lo importante. Lo importante es que la sociedad sepa, no el circo medieval del malo del momento. Lo esencial es que los ciudadanos tengamos la certeza de que el sistema provee justicia y de que lo hace con eficacia y con economía, porque es un sistema costoso de operar. Oye, y hablas de dos elementos, hablas de un binomio que es Estado, periodismo, ¿no? Que a partir del cual se refuerza esta visión inquisitiva, el derecho penal como una forma de control social. ¿Qué papel tendrían las audiencias? Porque estamos acostumbrados ya, precisamente... ¿Las audiencias en juicio o a las audiencias? No, las audiencias mediáticas. No al lugar. Exacto. Porque estamos ávidas, y me asumo como parte de las audiencias, de ver estos espectáculos medievales del malo del momento que comentabas. Más que un binomio, pudiera ser un triángulo ahí medio perverso que se está generando, ¿no? Y esto cómo abona a una sociedad punitiva, que para todo quiere cárcel, hasta para la falta menor, ¿no? O sea, ¿cómo se construye esa percepción? Mira, es obvio que un sistema penal que tiene esta tendencia a dirimir la justicia en el espacio mediático y no en el espacio procesal como lo determina la Constitución y los tratados internacionales, pues lo que genera es una cultura del linchamiento moral y de la espectacularización de la persecución del delito, ¿no? Entonces, sí, o sea, yo sí creo que hay una avidez social generalizada por seguir o por consumir este tipo de información, pero también creo que tendríamos ya que transitar o de concebirnos como una sociedad que tiene que ser adulta y responsable. Y a mí lo que tú planteas me mueve a decir que mientras la sociedad mexicana no sea una sociedad que se responsabilice de la manera en la que se informa, no va a cambiar esta realidad. Y me parece que en ese sentido nuestra sociedad tiene un déficit, es prácticamente una sociedad infantil. Es decir, la manera en la que nosotros nos informamos como comunidad es una manera muy infantil. Es decir, es una manera donde toda la realidad transcurre a partir de un relato ajeno a mí, ¿no? al que ni siquiera sospecho que me voy a enfrentar tarde o temprano porque un día yo voy a estar en el lugar de esa persona. Y casi siempre nos toca, de una u otra manera. Entonces me parece que es clave, en efecto, es una de los factores. El público, que no es un público responsable, que no asume su responsabilidad sobre la manera en que se informa, después
es parte de la misma lógica del linchamiento moral que celebró pasivamente frente a la televisión o navegando en internet. Uf, sociedad infantil. Bueno, ahí. Vamos a un corte, Marco, ahorita regresamos y vamos a seguir tratando los casos de Puebla y el caso de Mamá Rosas. Quédese con nosotros, regresamos aquí a Megáfono. Gracias. Usually, memories are a place where we come back to. Sometimes, they are a place where we go to, but instead of memories, people call them desires. The Hummingbird spaceship will fly me to the moon. It's funny, I always think about Yulia as a hummingbird, but I never told Andrei. Stas doesn't know, but I heard this story once. It was about this breed of South American hummingbirds. The males courted the female in twos, and the refused bird flew toward the sun until he died exhausted. A story is never complete without the empty spaces between images. Stas and Andrei are those empty spaces of my stories. Chalika, over. Chalika, can you hear me? Over. Chalika, I don't know if you can hear me, but I think something might be broken. I'm approaching the far side of the moon. Over. Well, I hope you can fix it soon. See you on the other side. En el país. Qué bueno que sigue con nosotros, estamos aquí en Megáfono y me da muchísimo gusto de presentarla y darle la bienvenida. Ya empieza a ser clienta en este programa. Es Verónica Calderón, periodista, ella trabaja en El País y ha hecho mucha cobertura también de Michoacán y de varios temas, y creo que junto con Marco Lara vamos a poder vamos a poder continuar abonando a la presunción de inocencia de los medios de comunicación y algunos casos que habrá que desmenuzar y analizar. Verónica, muy bienvenida. Hola, ¿qué tal? Estabas en el tráfico ante la lucha contra los campesinos, ahí reprimiéndolos. Una cosa. De ninguna manera, de ninguna manera. Al contrario, mentándoles la respetando sus madre. derechos y por eso tuve que dar toda la vuelta. Pero ya con un gran gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Fíjate, aprovecho a hacer un muy breve resumen. Estábamos pintando la cancha, como le decía Marco. Marco, especialista en presunción de inocencia y medios de comunicación, nos decía los temas de cobertura del proceso penal, en dónde están las deficiencias, dónde están los problemas, y también acabó con una muy buen señalamiento sobre la responsabilidad de las audiencias en relación con lo que los medios les ponen, ¿no? Como es Marco, ¿no? Contundente, una sociedad mexicana infantil, dígase así, ¿no? Te cito correctamente, Sí, ¿o sí, no? sí. Además está grabado, doctor, o sea que aquí ya no, O sea, ya- ya no se hace para atrás. Exacto. El siguiente punto que quiero ponerle sobre la mesa es cómo ha cambiado, Marco, en el contexto de Calderón, ¿no? Porque creo que ahí hubo un elemento y uso de los medios de comunicación, salud, muy evidente. Y ahora, ¿dónde están aquellas primeras planas de las que tú
nosotros criticábamos mucho, hacíamos un debate. ¿Qué ha cambiado de un sexenio a otro? Si es que algo ha cambiado, tal vez estoy equivocado, pero ¿qué ha cambiado? Mira, el cliché dice que hay una suerte de mordaza o silenciamiento de los casos de violencia, ¿no? De violencia del crimen organizado y demás. Yo no estoy tan seguro. Yo veo dos cosas sobre este tema, Darío. Una es que el gobierno de Calderón hizo su política de seguridad pública se basó en la exhibición mediática de personas, incluidas víctimas. Así es. Yo te puedo decir que ningún presidente habría soñado, por ejemplo, en ganar todas las portadas de la revista Proceso sin pagarle y sin amenazarle. Al grano. Es decir, ganó todas las portadas. El 90% de las portadas de la revista Proceso las ganó. Así nomás, proveyendo de información chatarra, inverificable, estruendosa. Por otra parte, ¿qué cambia? Pues cambia que el gobierno de Calderón, de Peña Nieto, es un gobierno que llega acotado en ese tema por la presión de las organizaciones de la sociedad civil y de un puñado de periodistas y de académicos. Eso no significa que el gobierno de Peña Nieto no encuentre redituable o rentabilice esa otra forma de comunicar, pero lo cierto es que la manera en la que el gobierno de Peña Nieto ha establecido una política de comunicación institucional sobre el delito y la violencia, en resumen, es una manera acotada por la presión social, por cierto tipo de grupos sociales que dicen ya basta de esta orgía de sangre a través de los medios, y por otra parte sí logra rentabilizar esta forma de comunicar nueva que ya es de hecho acotada por grupos sociales. Nosotros llevamos, ya para concretar, en el 15 de marzo de 2013, el año pasado, nosotros llevamos a la Comisión Interamericana, sentamos al Estado mexicano en Washington en las audiencias de marzo, denunciándolo por la exhibición de personas en medios. Lo hicimos contra el gobierno del Distrito Federal y contra el gobierno federal, y ahí el gobierno federal particularmente hizo un compromiso público, está grabado, lo pueden ver, de establecer estándares de comunicación distintos, y por eso me atrevo a decir que están haciendo esa política no solamente por esconder, sino están haciendo esa política porque ha habido una enorme presión social sobre enfatizar o centrar la política de seguridad en el tema del linchamiento mediático hacia personas imputadas de delito, pero también hacia víctimas, como hizo el gobierno de Calderón. No, nada más, pero entonces pareciera que es mucho más selectivo, ¿no? O sea, ya no es como una política recurrente, pero tenemos casos específicos como el del Bester que comentabas, ahora el de Mama Rosa. Y bueno, en los estados ha permeado, ¿se ve algún cambio también en la política de medios, Verónica, digamos, cómo presentan la información sobre el sistema penal? Totalmente, totalmente. En el caso de Michoacán ha habido un completo cambio del sexenio anterior a este. Aunque bueno, digamos en un asunto tan complicado, sobre todas las cosas que han ocurrido en Michoacán, no solamente en este sexenio, sino en el sexenio anterior y durante las gubernaturas de Lázaro Cárdenas, Leonel Godoy y Fausto Vallejo Reina y ahora Salvador Jara, ha habido pues toda una evolución sobre la presentación de las personas que están ahí. Hay una cosa que sí me gustaría mucho subrayar, es decir, ahora mismo en Michoacán, el operativo que se llevó en el albergue de la Gran Familia fue conducido por Policía Federal y un equipo de militares, porque en Michoacán no hay policía municipal. O sea, uno de los grandes problemas que había en el estado era que los cuerpos de policía municipal tenían problemas de infiltración con el narcotráfico, que es algo que las autodefensas habían denunciado desde hace más de un año, y que era lo que ellos bajo su propia ley habían comenzado a hacer, pero que ahora el gobierno lo ha continuado haciendo de una manera discreta, pero lo ha seguido haciendo. Simplemente la semana pasada han desarmado la Policía Municipal de Quiroga, que es el municipio más cercano a Morelia.
Entonces, el hecho que haya sido el operativo conducido por fuerzas federales responde a que no hay policía municipal en Michoacán. Entonces, sí que ha habido un cambio. Ahora, en el caso de Michoacán ha sido particularmente doloroso porque se habló de esta pomposidad o con esta parafernalia que utilizaba el sexenio anterior, la muerte de Nazario Moreno el Chayo en 2010, que fue además de que era falsa, que es algo que en Michoacán se desmentía a los días de que había ocurrido este asunto, causó muchísimo daño dentro de la lucha contra el narcotráfico en el campo. Y que es un tema que honestamente va más allá sobre la presunción de inocencia, es un tema que debería de ser, o sea, las personas que dieron por buena esa muerte que resultó a todas luces falsa, deberían de por lo menos explicar ante el Congreso por qué lo dieron así y qué errores cometieron. Yo, ahorita que decías eso, una amiga en común, Adela Navarro, siempre que estamos hablando con ella, dice que uno de los grandes problemas exactamente con este tema, el gobierno te dice, murió, los medios van y dicen, pues murió. Exacto. Entonces, ¿cómo en un sistema tan, como tú le estás diciendo, juicios tan privados, o más bien juicios mediáticos, pero la parte privada de la investigación, cómo hacer para recoger esa información en un contexto como México? Es decir, la famosísima corroboración, la famosísima de cruce de fuentes, es decir, porque al final, ¿qué tanto de lo que estamos criticando de esa vocería de los medios de comunicación en México, pues es prácticamente, perdón que lo ponga así, pero a fuerza, porque no pueden, estoy preguntando, claro. ¿No pueden acercarse a esa información, Marco? Mira, conectando, Darío, la pregunta anterior con esta, yo empezaría diciendo que lo que, más allá de la política de comunicación, lo que revela claramente el cambio de enfoque comunicacional entre el sexenio anterior y esto, es la capacidad del Estado en México para regular el timing. O sea, eso es un hecho. A ver, explique esa parte del timing. El gobierno mexicano, o los gobiernos, el gobierno federal, los gobiernos estatales, están demostrando que siguen teniendo una enorme, que en la parte de medios la democracia no avanzó como avanzó en otros ámbitos, por ejemplo el electoral. Entonces, los medios en los estados y los medios en el Distrito Federal, que se autodenominan nacionales, ¿no?, están absolutamente sometidos al timing. Es decir, su agenda predominante es la agenda impuesta por el poder público. Eso es lo que a mi juicio revela claramente este cambio de enfoque más que otra cosa, o lo más preocupante. Por otra parte, hay que advertir que el informar no implica dañar. Eso es un aspecto muy arraigado en una sociedad habituada a un periodismo inquisitorio. Es decir, el periodismo está obligado, los periodistas, los medios, estamos obligados a informar, pero eso no significa que al informar tengamos que producir un daño social. Y eso tiene que ver con que en México no hay políticas de comunicación social democráticas y los medios no funcionan bajo lógicas de limitantes de orden legal que necesitan en cualquier democracia. No hay un solo país donde los medios sean perfectos, no hay un solo país donde estos temas, o una sociedad donde estos temas no sean siempre temas controversiales. Los medios, como cualquier poder... Inclusive en Inglaterra. Exacto. ¿no? O sea, los medios, como cualquier poder, tienen tendencia a volverse poder fáctico, ¿sí? La diferencia, como en Inglaterra, es que tienen mecanismos de contrapeso. Bueno, pero en el caso de Inglaterra, que en el escándalo News of the World con Rupert Murdoch, o sea, el momento en el que cierran el periódico fue porque ellos intervinieron teléfonos ilegalmente. O sea, ahí había una cuestión. Pero cerraron. Cerraron por la presión mediática, claro, porque intervinieron el teléfono y por de la una justicia, niña muerta. Claro, pero ahí está la comisión Levinson. Vaya, ya se están yendo a otra parte, pero sí hay un contrapeso. Vaya, hay un Estado que le dice, espérate, no puedes intervenir el teléfono. Y una sociedad aunque para sacar información
Ve tú a saber si es interés público o no, ese ya sería otro tema, ¿no? Porque qué tal si lo hacen las famosísimas chapuzas. Vamos a un corte, me gustaría regresar contigo exactamente cómo ves esto. Quédese con nosotros, estamos aquí en Megáfono con Verónica Calderón y Marco Lara. Quédese, regresamos. Qué bueno que está con nosotros. Las caras sonrientes es porque estamos hablando de los monarcas, ¿no? Y no de Morelia. Y no, exacto. En efecto. Exactamente, pero bueno. van a ver cómo les quito la sonrisa luego. Eso puedo. Bueno. Hay un tema, nosotros aquí en Megáfono buscamos muy humildemente en términos de nuestro conocimiento, pero intentar explicar la cobertura de medios hacia casos que están casi en boca de todos. Y hoy creo que hay dos casos, el Mamá Rosa de Michoacán y Ley Bala. Dos expertos como ustedes me gustaría que nos ayudaran a explicar, no solo los que ha pasado, sino qué están haciendo los medios de comunicación, la comunicación social del gobierno, la comunicación de los mismos medios. ¿Y por qué estos dos casos? Bueno, platicaba el domingo con Leopoldo y con colegas, esa reunión privada del gobernador Bala con 5, 6 dueños de medios de comunicación y editores de los principales medios, y dejando a los otros así. No sé si ya es, tal vez yo todavía tengo capacidad de asombro, lo cual a mi edad no está mal, ¿no? Y siendo mexicano exacto, entonces eso requiere un gran corazón, autoelogio, bueno. Pero, ¿qué está pasando? ¿Por qué no comenzamos contigo? Ley Bala y Michoacán, ¿tú cómo ves el papel que están los puesto medios? un dedo, y también Marco lo mencionaba antes, o sea, primero algo que me gustaría mencionar mucho es que los medios de comunicación, e incluso me atrevería a decir la sociedad civil en México, estamos intentando ejercer un clima democrático sobre algo que no estábamos acostumbrados a hacer en 70 años, nosotros ni el gobierno. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros estábamos acostumbrados a un clima informativo sobre lo que se podía decir y lo que no se podía decir, y sobre que una persona nos dijera que esto se publicaba y esto no se publicaba. Las fuentes de poder están todavía acostumbradas a este tipo, y nos hace falta todavía decir, no señor, pues ya no es así. En el caso de Michoacán se denunció en el momento
que en el momento de entrar al albergue de Mamá Rosa solamente 3 medios de comunicación habían tenido un acceso privilegiado y el resto Me de recuerda la del compañeros. Chapo, ¿no? Y el tour, Y el de el Florence de- En el tour de efecto, Loret de Mola. Y de alguna manera ¿no? estos privilegios, espero que el gobierno sea consciente que lo único que hace es perjudicarlo porque resta su credibilidad. O sea, es decir, cuando le dan acceso a 20 medios de comunicación, pues de esos 20 se pueden caer en excesos, pero al menos tienes una visión muchísimo más amplia que la que puedes sacar con una sola persona. Pasa lo mismo con Mamá Rosa. Mamá Rosa no ha dado ninguna entrevista, salvo a León Krause. Es la única entrevista que ha dado, pese a que ha habido peticiones por parte de medios internacionales, medios nacionales y medios locales. Los medios locales tienen intentando entrevistarla por lo menos 7 años. Mamá Rosa no permitía que nadie ingresara en el albergue desde hace 7 años y los echaba. O sea, bajo amenazas de que le iba a llamar a las fuerzas del gobierno estatal que ella decía conocer y manejar. Esto está documentado por crónicas de medios michoacanos. A lo que iba con esto, en el caso del gobernador Moreno, es una prueba más de que él está acostumbrado a vivir en ese ecosistema. O sea, es decir, me siento contigo, medio de comunicación, pues te voy a contar cómo está la onda, ¿no? Mira, es que yo... O inclusive pide su ayuda. El punto es, No, ha sido descarada la cobertura. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a este sistema. Creo que parte de la sociedad mexicana es, primero, aceptar que vivíamos en un ecosistema, pues no dictatorial, pero sí muy represivo, autoritario, que era lo que era, y que ahora estamos intentando construir una democracia. Ahí es donde yo construyendo difiero, una democracia. Verónica, ahí es donde yo difiero. Sí. Me parece, y creo que el público tiene derecho a tenerlo claro, Ajá. me parece que en la medida en la que se resquebraja el presidencialismo en México, Sí. se genera a nivel de los estados, en las regiones, una suerte de virreinatos. Entonces los gobernadores asociados con los jefes de zona militar son los que gobiernan a través de gobiernos absolutistas, literalmente. No, y casi ellos, civiles. Exacto, y ellos tienen todo el control discrecional, bueno, es una reiteración, tienen todo el control de las asignaciones de publicidad. Y estoy hablando aún del Distrito Federal. Es decir, si hay un aspecto, y creo que Fundar, artículo 19, lo han documentado clarísimamente, es que a través de la publicidad y de la violencia directa o indirecta, en las zonas del país los medios y los periodistas estamos absolutamente sometidos por lógicas de violencia institucional o por lógicas de control o regulación de Y la esas publicidad. lógicas de control es las que menciona Exacto, Verónica. claro. Pero no creo que estemos en un momento donde haya una posibilidad luminosa del periodismo. Por eso era tan importante este debate que estamos teniendo aquí en el tema de la ley Telecom, o sea, de la reforma de telecomunicaciones y radiodifusión, porque los partidos dándose sombrerazos a partir de su propia agenda, pero eludieron el tema esencial en general de qué onda con el periodismo, qué onda con los periodistas, qué onda con temas como los de la publicidad. Pues el tema de la publicidad en el caso de los medios tradicionales sí que es muy importante. Ahora, yo sí creo que hay una posibilidad, o sea, al menos en otros medios alternativos, desgraciadamente, pues hay que ver cómo nos pagan, pero el tema es que por lo menos la información sale. ¿Es cierto? Oigan, ¿les parece? Vamos se a calla. continuar. No. Si vamos a La verdad es a que un ya se video que pasaron. tenemos sobre estos temas y ahorita regresamos para Perfecto. comentarlos. ¿Les parece? Sí. La muerte de José Luis Tehuatli, de 13 años, es el epítome de las consecuencias que lleva la política de criminalización del derecho a la protesta y la libertad de expresión en el estado de Puebla. José Luis murió el sábado a causa de un disparo de bala de goma, arma utilizada por elementos de la policía estatal para dispersar a decenas de manifestantes de la carretera Puebla-Tlixco el miércoles 9 de julio. La tarde de ese día, medio centenar de habitantes de Chalchihuapan
protestaron por el retiro de la oficina del registro civil en su comunidad. Más de 100 policías de las fuerzas del Estado dispersaron la protesta de forma violenta y bajo el amparo de la llamada Ley Bala. La madre, Elia Tamayo, se enteró por los medios de comunicación del deceso de José Luis y esperó más de 24 horas para poder reconocer el cuerpo del niño. Ninguna autoridad del hospital o del gobierno se tomó la molestia de buscarla para darle la noticia. Además, no se le permitió hacer el reconocimiento del cuerpo. Sin que la madre firmara ningún papel ni fuera notificada, el cadáver de José Luis fue sacado del hospital y llevado al servicio médico forense para que le practicaran la necropsia. Durante el fin de semana, el gobierno de Moreno Valle inició una campaña en contra de los pobladores de Chalchihuapan. A través de Facebook y YouTube, la administración estatal comenzó a difundir información para exculparse por la muerte de José Luis. El jueves 17 de julio se publicó en Facebook la página La Verdad en Puebla, en la que la administración estatal replicó su versión de los hechos, justificó la ley Bala y criminalizó a los manifestantes. El sábado surgió otra página titulada Chalchihuapan, donde solo se ha publicado el video del testimonio de uno de los policías agredidos en la manifestación. Minutos antes de que se publicara el comunicado oficial sobre la muerte de José Luis, se creó en YouTube la cuenta Chalchihuapan Nuestra Historia. El único video que contiene, titulado Chalchihuapan La Otra Cara del 9 de julio, ha sido promovido mediante inserciones pagadas tanto en YouTube como en Facebook. Mientras tanto, en el Congreso del Estado se prepara la abrogación de la Ley Bala. La propuesta se presentó el lunes 21 de julio. La Ley Bala, presentada por el gobernador Moreno Valle, fue aprobada el 19 de mayo de este año. Ahora que están ustedes viendo junto con nosotros el video, Verónica Calderón decía, es un escándalo, ¿no? El uso, esta reunión, cómo están. Y ayer... Y esto no es una pipa, dice Moreno. Y esto no es una pipa. Y luego decías, Verónica, eso también pasa en Veracruz, eso también pasa en Michoacán. A ver, entonces sí quiero tal vez meterle un poco el diente al tema de para dónde. Porque estábamos hablando de la presunción de inocencia, por ejemplo. Ajá. En términos del maltrato mediático a la mamá del niño que murió por un impacto de bala de goma, es durísimo al término de decirle, ¿y qué hacía su niño ahí? ¿No? Es una vergüenza. Vaya, es una vergüenza. O sea, no, en serio. ¿Cómo que qué hacía su niño ahí cuando le están reprimiendo con balas? O sea, por fin, ¿había balas o no había balas? Claro, Exacto. Y ahí es un poco a donde me gustaría llegar. A ver, Verónica, tú que inclusive estabas criticando coberturas de Michoacán, regresaría un poco a la misma pregunta, es decir, ¿cómo hacer? Porque yo he tenido a muchos colegas de ustedes aquí donde dicen, ay, pues es que así es, ¿no? Es decir, puta, pues tengo que hacer las 5 notas al día, Pues sí. es que mi editor es bien ojete y La no maquila. me deja, la maquila, ¿no? Y yo siempre les digo, oigan, a ver, pero un poquito de responsabilidad también. Y además, así como dice, bueno, pues asumo mi contradicción de querer ser buen periodista y hago mal periodismo o un periodismo pues no a la altura de lo que yo querría. Porque una cosa es el sistema y otra cosa es lo que verdaderamente necesitamos y lo que verdaderamente se está haciendo. Y no digo que no haya buen periodismo, ¿eh? No, que lo hay. O sea, lo hay. nada más, o sea, pero El en que hacemos términos de... nosotros es buen periodismo. Claro, o sea, no, pero en términos de lo que decías de el contexto, el ecosistema, ¿qué está pasando? Bueno, primero, sobre lo que mencionabas de las 5 notas al día, y eso creo que es un planteamiento en el periodismo mexicano que está completamente errado. O sea, que no se, en lugar de hacer una buena crónica explicativa sobre qué es lo que ha ocurrido con este caso, tenemos decenas y decenas y decenas y decenas y decenas de notas de ya se fue, ya dijo, ya ocurrió, ya, o sea, que si llega un marciano mañana mismo no se va a enterar qué ha ocurrido. O tendría con que la leer bala. 15 notas, ¿no? Por lo menos. Ahora, segundo, mi profesor Miguel Ángel Bastenier, él solía decir que no existe el periodista objetivo, o sea, lo que existe es el periodista honesto.
y en cuestiones tan complicadas, sobre todo que implican menores de edad, como en el caso de lo que ha ocurrido en Puebla y lo que ocurrió en Zamora, lo que se puede hacer es ir y verlo. O sea, es la única manera en la que podemos tener una cobertura al menos honesta de qué es lo que ha ocurrido. Si uno va, ve la foto del niño, escucha a la madre, escucha a los testigos, habla con el médico debe tener una autopsia. Pues, ya está. Que el médico ya no está ahí, ¿eh? Lo mandaron. Pues justo esa decía es el una médico que no hay historia. restos de pólvora, o sea, ahora la versión nueva es que es el cuetón, ¿no? Primero, es que es esta capacidad del poder, como lo ejerce Moreno Sí, Valle en muchos estados, primero es porque está ahí. Pues ahora sí que pues, le tocó la bala de goma. En y ahora México hay fue el libre cuetón. tránsito, según yo tengo entendido. El niño podía estar donde se le diera la gana. Pero ¿cómo cambia el gobierno de acuerdo al y Pero ahí ve sí de van lo que los estamos medios. hablando. Leopoldo, ¿cuál es ahí el problema? El punto es, ¿por qué ¿Cuál no es se el hace problema? una crónica larga sobre todas Pues las es que es contradicciones de justo Moreno? Es que con fíjate eso, que Exacto. eso no resuelve el tema, Verónica. no, perdón. pero al menos sí se Sí, denuncia. pero eso, sí, Yo no está estoy bien, resolviendo el pero tema, ahí pero se al menos, queda. pero no se ha hecho. Pero ¿cuál es el problema esencial? ¿Cuál es la constante, Verónica, en el tema de la señora Rosa del Carmen Verduzco en Michoacán? Perdona que la llame por su nombre, ¿no? Que ya no hacemos eso los periodistas, preferimos los apodos. Bueno, la señora Rosa del Carmen, Michoacán, el caso del niño y su madre en Puebla. ¿Cuál es la constante? La constante es que el sistema de justicia penal no funcionó. Ajá. Ese es el problema esencial. Entonces, algo que debiera dirimirse, que es de lo que empezamos a hablar, en el espacio procesal donde los periodistas y el público, o los periodistas a través, o el público a través del trabajo de los periodistas y de los medios, tuviera acceso a un proceso público donde se presentan pruebas y demás, eso no existió. No hay ningún proceso. La señora Rosa Verduzco está libre. Nuestra responsabilidad como periodistas es ir, documentar los testimonios, documentar las pruebas que tenemos acceso y publicarlas. ¿Pero qué pruebas? Las pruebas no valen nada para efectos procesales. Es decir, ¿de qué sirve que tú digas? Pero al menos sirven para que la sociedad civil se haga su Exacto, propio pero juicio. tiene que haber un segundo momento, Verónica. Pues y lo ese habrá. segundo momento no lo hay. Ese es el Pero daño. ese es otro tema. Ese o sea, el está punto asociado. es que yo estoy hablando sobre mi responsabilidad como periodista, que es ir y documentar esto, que no se ha hecho. Y luego, Pues luego vamos al siguiente paso. están conectados, Verónica. Es decir, mientras nosotros como periodistas sigamos... O sea que usted lo que dice es que no hay que hacer este paso. No, o sea, yo digo, paso. Yo no digo, yo que hay ignoro que esas hacer, no, yo pruebas. digo que hay que hacer una cobertura integral. Hay que estar ahí, es un hecho de interés público, y después hay que fiscalizar al Estado en la manera... sí, no, claro. está conectado, no está... Claro, pero entonces no se contradice con lo que yo estoy diciendo. Exactamente, claro. Lo que yo añado es que lo que está fallando es que no hay ninguna continuidad. Ya la bala, el debate, sí, pruebas. Pero se ha hecho o y no en se qué ha está el hecho. asunto. Se ha hecho un hace, reportaje. no se hace por sistema. Ese es mi punto. A ver, en este punto, sale ayer el procurador y dice lo que dice, de Carrancá, De Puebla. jurista de Puebla. Hijo Hijo de su, no, hijo de Carrancá. Hijo de Carranca. Y dice exactamente, no fue bala de goma, ¿no? Pero él es parte en conflicto, Darío. Esa es la aberración. Pero fíjate, todavía es parte del conflicto, sí, pero... ¿Y qué pruebas muestra? Ninguna. Ese es el tema, ¿ves? No muestra ninguna, y los medios, incluyendo Animal Político, saca, procurador dice tal cosa. Exacto. eso Ahí es un está. gran Ahí problema. Ahí está fíjate, el daño. ahí ya le dio la vuelta. Ahí ya le dio la vuelta. Es decir, él puede decir lo que quiera. Tú haces una cosa de comunicación social de, bueno, oiga, pues esto es lo que el gobierno dice. Pero es parte ¿Podrá del mentir o no? conflicto. Bueno, órale. Esa es otra cosa. Pero, ¿qué parte? Yo recuerdo una parte de los españoles donde decían, nosotros no vamos a ruedas de prensa donde no podamos preguntar, güey. Así, punto. Tú puedes pararte y decir lo que quieras. ¿No preguntarte? Es decir, ¿de dónde chingados usted saca Así es. que
fue un cuetón después de que tenemos fotografías. Es que él puede, Darío, él tiene derecho a decir eso. El problema es que no el se problema contrasta. es que No sé si tenga no hay- derecho a Vuelvo a mentir. lo mismo. no a mentir, pon tú que él crea, vamos a suponer. No, Verónica. ¿cómo que crea? Pero vamos a suponer. No. Él no puede suponer, él tiene que llegar No, por espera, un papel. pero espérame. O Vamos sea, a suponer, no. no, él no puede, mira, espera. Su responsabilidad como Estado es demostrarlo. Que él, sí, pero espérame. Vamos a suponer En eso estoy de acuerdo. que él está convencido de lo que está diciendo, que fue un cuetón. Vamos a suponer Como que no si está estuviera mintiendo. convencido de que el cielo es verde. Por eso, exacto. No es el espacio mediático donde eso debe dirimirse. Volvemos exactamente al mismo ¿Cómo? problema. Es el espacio procesal. Es decir, él tiene que llevar las pruebas a un juez, el juez considerarlas válidas, el juez emitir una sentencia y eso Entonces tener un no seguimiento tiene que mediático. presentarse frente a un medio de Tiene que comunicación diciéndolo presentarse o con pruebas. Tiene que hacerlo. Con pruebas. Las pruebas que él presenta no son pruebas válidas hasta que el juez no las valide. No, pero es que es su palabra. Él Claro, tiene que presentarlo exacto. con sus pruebas. Perfecto. Pero a ver, aquí estamos llegando... O que los medios a ver, tengan acceso oiga, a esas pruebas. Exacto. Perdón, ¿eh? Sí, Para eso sí, son no los está bien. procesos públicos. Oye, pero a ver, es que ese sí es un tema interesante. claro, es el a tema ver, ¿qué central. tendría? Porque nosotros también decimos, oiga, nosotros sociedad, de aquí a que el juez ve, se emite orden de aprehensión contra la policía que hizo nosotros sociedad queremos saber en dónde va el proceso, ¿no? Es decir, ¿qué ha arrojado las investigaciones? Porque es un término medio en lo que tú dices, bueno, pues que el juez diga si sí o si no, y tú dices, oiga, infórmenos, porque si esperamos 3 meses, mutis, nadie habla, pues entonces empieza otro tipo de desinformación. Hablaría de una total lentitud y incompetencia del Estado mexicano si no me pueden a mi medio de comunicación demostrar con una radiografía, con un dictamen médico que debe de estar ahí. Que son las pruebas que se presentan. Que en el momento en que las presentan y si ellos están Porque el acusando, Estado tiene que lo explicar haga. o no. Lo A tiene, ver, mira. tiene o la sea, responsabilidad. no tiene que decir, Sí, sí, este ¿en fue qué el momento? protocolo. ¿En qué El momento? Estado, en efecto, tiene, Darío, la responsabilidad de explicar, pero no me parece que la justicia deba dirimirse en el espacio mediático. A mí no me parece. Me parece, y aquí entramos al tema del sistema de justicia penal acusatorio. Algo de lo más interesante del sistema acusatorio es que de la primera audiencia a la última, ¿sí?, se ventila públicamente. Entonces, el acceso a la información tendría que ser inmediato. Ahí en la audiencia. Exacto, no tienes que esperar, como tú dices, como en el sistema inquisitivo, 3 meses o el un año, boletinazo. como en el caso del boletinazo. Si ya estuviera el sistema acusatorio implementado, ya estaríamos viendo al procurador presentándose en audiencia con sus pruebas, en la audiencia de control de la detención. En las democracias serias, Exacto. lo que debería de hacerse es mostrar el diagnóstico y la autopsia a medios de comunicación en el momento que se está entregando ante la justicia. Por ejemplo. Lo cual no se va a hacer. Eso es lo que hacen las democracias. Por No, ejemplo. pero aparte Y eso es lo que tienes no ha el ocurrido dato aquí. de que le entregan el cuerpo 28 horas después a la familia. Un manoseo de una peritos, vergüenza. CNDH le entró, CNDH ya es parte en el conflicto en tanto avaló la ley Bala, ¿no? La avaló sin dar un solo argumento de por qué la avaló. La Procuraduría de Justicia de Puebla, que sabemos que las procuradurías son el brazo ejecutor de los gobernadores y en el caso federal del presidente, es decir, hay toda una serie de suspicacias alrededor del caso y no terminamos de entender por qué salen con esta información. Un día era mi primer cuestionamiento. Primero el cuestionamiento es por qué está el niño ahí, el cuestionamiento oficial. ¿Qué hace el niño en una manifestación? O sea, casi que por qué se cruzó en el camino de las balas de goma. Y 2 días o 3 días después, cambia totalmente el discurso y es un cuetón, ¿no? Eso es decir, y cómo manipulan la información y cómo la pueden presentar un día así de manera totalmente contradictoria y se toma como válida. A mí me parece que el problema de origen, insisto, es que el sistema de justicia penal está paralizado y genera que este tipo de sucesos de interés público se dirima así, lo que yo creo, lo que yo opino. Yo opino que el cuerpo fue manipulado, yo opino que el procurador miente. Eso no es relevante. Lo relevante es que ese señor que está ahí tiene un mandato constitucional, ¿sí?, específico que no está cumpliendo y el señor está
litigando en los medios. Eso me parece absolutamente aberrante. Me parece que es válido litigar en los medios cuando ese acto de litigar en los medios está respaldado por litigar en el sistema de justicia. Cuando nomás litigas en los medios y hay un relato distinto en la justicia, se genera una aberración absoluta. Me gustaría brincar al caso Michoacán, y la señora Verduzco, siguiendo su ejemplo, doctor. Aquí hay un tema también importante, y sí me gustaría hablar otra vez, tratar de ponerlo otra vez así. La responsabilidad de los medios, ¿sí? ¿No? Tú decías de Reforma, michoacanazo, again, vaya, ni siquiera es novedoso, ¿no? O sea, otra vez otro michoacanazo. Entonces, ¿qué tenemos que esperar ante una cobertura así en Michoacán? ¿Responsabilidad de medios? ¿Responsabilidad de la comunicación oficial? ¿Y cómo eso se empata ante audiencias? Tenemos que ir cerrando, desafortunadamente, pero ¿por qué no cerramos con una conclusión de cada uno de ustedes en este sentido? Yo al menos lo que sí puedo hablar como periodista es que, o sea, en cuanto a la responsabilidad del Estado, pues bueno, eso creo que no me corresponde, pero al menos creo que en el caso como periodistas, siendo realistas, como en el ecosistema que vivimos en México, el tema es ir a los sitios. Uno de los grandes discursos, tanto de este gobierno como del gobierno anterior, es no se puede ir a Michoacán, no se puede ir a Tamaulipas, no se puede ir a Veracruz. Entonces, en Tamaulipas viven 4,3 millones de personas. ¿Cómo hacen? O sea, o ya los dejamos ahí abandonados a la mano de Dios. Nosotros tenemos que ir a los sitios. O sea, he visto una cascada de columnas de personas que no han, o sea, que incluso dudo que conozcan Zamora. Que vayan y que vean a una sociedad que está polarizada, porque es así, polarizada por este caso. Y escuchas versiones así, o sea, y que ni todas las dos tienen sus versiones. Y como periodistas es ir, verlo, escuchar la versión del Estado, que no es la versión, o sea, que debería de primar, sino es una versión más, y de ahí sacar una conclusión e informar. Eso es al menos lo que yo creo. La palabra michoacanazo, como te comentaba, me parecía especialmente desafortunada porque primero es frivolizar un caso, es generalizarlo. Yo como michoacana me consideré incluso un poco ofendida de que lo dijeran así, porque con todo lo que ha pasado en el Estado, Zamora es una ciudad muy distinta a Tierra Caliente, muy distinta a Morelia, muy distinta a la zona purépecha, y me pareció un total torpeza por parte de tanto de Reforma como de la Carta, que es lo que así lo menciona, la Carta de los Intelectuales, porque entiendo que ellos apelan a la presunción de inocencia de Rosa del Carmen Verduzco, pero el punto es, poner un mote así de sencillo me pareció una manera muy frívola y que desgraciadamente volvemos a lo mismo, lo repito, en los medios de comunicación, sin llegar más allá. Muchas gracias. Yo cerraría mi intervención diciendo que me parece que el operativo es una desproporción, habida cuenta de que en Michoacán no ha parado el secuestro, no ha parado el trasiego de droga y no ha parado la producción de drogas de diseño y el tráfico de armas. O sea, me parece un despropósito esa manera de hacer el operativo y de comunicarlo. Me parece que en efecto los periodistas debemos estar ahí, pero tenemos que ser honestos frente al público y decirle, esto que estamos diciendo te puede ser incluso falso, porque nosotros no podemos hacer el registro en 2 días, o en 3 días, o en un mes. Nosotros, insisto, el arte del periodismo tiene que estar en el seguimiento. Es decir, estuvimos en el lugar y vamos a dar continuidad a la cobertura hasta su conclusión. Ese es para mí el arte del mejor periodismo. Me parece que todos los albergues están así en México y me parece que el frame fue clarísimamente regulado y los medios mexicanos, españoles, gringos, sencillamente se quedaron con el frame que la PGR quería mostrar y en ese sentido la PGR fue eficaz al comunicar. Se nos acabó el tiempo. Pues sí, yo les pido que otro día regresemos y sigamos. Son dos perspectivas muy complementarias y muy importantes. Muchas gracias, Polo. Gracias. Verónica, muchísimas gracias. Muchísimas Marco, gracias. quédese con nosotros. Aquí vienen los colegas de 132. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.